Hola, este video busca orientarles en la generación de las tablas cruzadas, tanto para el avance de investigación como para el documento de análisis con datos existentes. Entonces, vamos a hacer eso ahorita. Yo lo que voy a hacer es trabajarlo con los datos con los datos existentes. Entonces, acá estoy en el curso de psicoestadística descriptiva y me metí en la pestaña de análisis con datos existentes. Cuando ustedes entran, ustedes están acá y análisis, se entran a la pestaña análisis con datos existentes y acá es donde están las instrucciones para el informe escrito. Esta infografía, como dije, no la vamos a realizar en el 2024, tal vez en el 2025 sí. Y los temas posibles es acá donde pueden acceder a dos conjuntos de datos. Están estos del 2017 y estos del 2018. En este caso, yo ya abrí este del 2017 para ver el PDF y la escala que escogí es esta sobre trastorno del comportamiento alimentario. Acá, vean que como yo necesito una escala psicométrica, lo que voy a hacer es, perdón, una escala Likert, lo que voy a hacer es escoger solamente los ítems que van del DA8 hasta el DA14. Son solamente estos ítems con los que yo voy a trabajar. Entonces, a partir de eso, yo lo que hago es descargar este punto .saf, que es con el que voy a trabajar, y solo lo abro acá. Estos datos pues ya están codificados, ¿verdad? Que esa es la ventaja de trabajar con este conjunto de datos. Y aquí están todos los ítems de toda la zona, perdón, de toda la encuesta. Esto es recopilado por la escuela, por estudiantes del curso de muestreo, perdón, de encuestas por muestreo de la Escuela Estadística de la Universidad de Costa Rica. Y vamos a trabajar con una parte pequeña, muy pequeña de esta escala. Vean que acá están las etiquetas, que es donde están, cómo fueron hechas las preguntas. Y acá en valores están los valores que fueron asignados. Sin embargo, vean que no están identificando como valores perdidos este, ningún conjunto, o sea, tienen la opción 9 que es no sabe, no responde, pero lo ven como como un valor. Y esto podría darnos problemas a la hora del análisis de datos. Entonces, para que sepan, una de las cosas que vamos a hacer ahorita es asignarle un valor al valor perdido cuando corresponda. Esto, si ustedes ya lo están trabajando con los datos de ustedes, funciona exactamente igual que antes, porque ustedes ya tienen abierto el SPSS y tienen la codificación de las variables. En este caso, esta práctica no es buena. Yo lo que voy a hacer es eliminar todas las variables que no me sirven, solamente como para poder hacer este conjunto de datos mucho más pequeño. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer para este análisis con datos existentes, pero no lo hagan para la investigación de ustedes porque la investigación, ustedes requieren el acceso a todos los datos. Entonces, sí es importante que tengan esto limpio. Como dije, yo voy a quedarme con la DA, de la DA7, perdón, de la DA8. Voy a borrar acá. Y hasta la DA14. Entonces, vean que yo no voy a borrar estos últimos, todos estos los voy a dejar acá. ¿Por qué? Porque son sociodemográficos que me interesan. Vean que esta escala, este pedacito, digamos, de escala que yo dejé acá, tiene un tamaño más similar a las encuestas de ustedes, probablemente un poquito más extensa a las de ustedes, pero es básicamente lo mismo. Es una escala mucho más pequeña que nos permite trabajar con los datos desde este espacio sin tener ese montón de variables que en este caso no vamos a utilizar. Ok, entonces ya tenemos la base de datos del tamaño que la necesitamos. Lo que sigue es que si nosotros vemos aquí en la vista de datos, viendo solamente estos datos, ¿verdad? Que son como los de la escala, lo que tenemos que hacer es generar la variable que mide qué tantos mitos cree la persona sobre el trastorno de conducta alimentaria. Como saben, esto se tiene que sumar. Sin embargo, estas personas que tienen un valor de 9, lo que está pasando es que no saben o no responden.
Hay que tener mucho cuidado con esta gente y con esta gente que esta gente sí se sabe que es un valor perdido, ¿verdad? Pero esta gente que tiene la codificación de 9 es importante que esto, el SPSS lo identifique como un valor perdido, porque si lo sumamos así, lo que va a pasar es que esto va a ser 9 por 7, que son 63. Tener 63 puntos implicaría que la persona como que cree muchos mitos sobre que cree muchos mitos sobre el trastorno de conducta alimentaria, que es el TCA. Y eso es incorrecto, porque no lo sabemos. Literalmente no sabe, no responde, ¿verdad? Entonces hay que corregir eso. Y eso se corrige de una forma muy sencilla. Nos vamos a ir aquí a vista de variables y aquí en la D8, en valores perdidos, vamos a ponerle aquí valores perdidos discretos, ponemos un 9 y le vamos a dar a aceptar. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en los valores de la escala, que son todas estas. Le doy pegar y listo. Entonces, vean que si yo le voy aquí a analizar frecuencias y solamente tomo estos datos, ¿verdad? Aquí le voy a pedir de estadístico, le voy a pedir la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Y voy a pedirle gráficos en porcentajes. Le voy a dar continuar y le voy a dar aceptar. Ok. Vean que esto me identifica que el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 5 en todos los casos. Y también me permite ver cuáles son los valores perdidos que tengo en cada caso. Lo de la media y la desviación estándar es solamente una guía, pero en realidad esto no es interpretable porque las opciones de respuesta de estos ítems son nominales. Entonces no se pueden interpretar así. Con respecto a las tablas de frecuencia, aquí podemos ver también cuántos son los que tenemos perdidos. En este caso, el no sabe, no responde, es directamente la gente que dijo no sabe, no responde. Y los perdidos del sistema, que son esos que aparecen en blanco, es por esta razón. Si nosotros vemos la escala, ah, acá dice, vamos a ver. Dice, ok, dice. Ahora, quisiera hablar sobre lo siguiente. Ha oído hablar de los trastornos de comportamiento alimentario, del desorden alimenticio como la anorexia y la bulimia. Si la persona dice que no o que no sabe, no responde, pase a la CE1. Entonces, la CE1 es esta. ¿Qué quiere decir? Que hay una gente que se saltó toda esta escala, se la saltó. Em, Esos que salen en blanco fue justo porque marcaron que no en esta opción. Entonces, por eso es que salen en blanco, porque no hubo nada que digitar. No sabemos si la persona no sabe o no quiso contestar. Lo que sabemos es que no ha oído hablar sobre trastorno de comportamiento alimentario, por lo tanto, se saltaron todo esto. Eso está bien, digamos, está bien saltarse eso porque estaría mal medir algo que la persona desconoce, ¿verdad? Entonces, esos que salen en blanco son esa gente. Era solamente para hacer esa. Y vean que es constante 153, 153, 153, etcétera, en todos los casos. Y aquí pueden ver también como los niveles de acuerdo con respecto a cada uno de los casos. Ok, entonces ya podemos generar la variable. Vamos a verle aquí en transformar, calcular variable. Y en la expresión numérica aquí le voy a dar con clic derecho, mostrar nombre de las variables para yo saber que necesito de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14. Y aquí le voy a dar, tengo que ponerle un nombre. Le voy a poner mitos TCA y le voy a dar a aceptar. Entonces aquí lo que me está diciendo es que ya se ejecutó esa suma que yo hice. Y vean que aquí al final me va a aparecer esa suma que yo asigné. En este caso, vean que aparece esto en blanco, eso en blanco. Esos no son errores. Eso ocurre porque es donde tengo casos de no sabe, no responde. ¿Y por qué en este, si solamente tengo un no sabe, no responde, no suma? Porque si yo tuviera que sumar solamente estos, ¿verdad? Sin este, lo que pasaría es que me estaría sumando, qué sé yo, este es de acuerdo, es 4, 4, 4, 9, 2
3, 2. Si suma el 9, lo aumenta. Pero si no lo suma, entonces lo que pasa es que por decirlo así, esta persona, el máximo de puntuación que tendría sería mucho mayor, perdón, mucho menor que las otras personas. Imaginemos que esta persona puso que está totalmente de acuerdo en todas las opciones, ¿verdad? Entonces aquí tiene 5, 5, 5, 5, 5, 5, son 30 puntos, pero eso es lo máximo que esta persona pudo haber puntuado, ¿verdad? Y por ejemplo, esta persona que sí contestó todas las preguntas, lo máximo sería que marque 5 en todas las opciones de respuesta. Como son 5 ítems, entonces, perdón, como son 7 ítems, sería el máximo un 35. Ven que el máximo de esta persona es 35, pero el máximo de esta persona es 30. Es por esa razón que el SPSS, para esos casos donde hay un no sabe, no responde, no puntúa. Eso está bien también y lo está interpretando como un valor perdido. Ok. Em, ok, entonces lo que sigue es la asignación del puntaje, que eso lo vamos a hacer aquí en el iPad. Ok, tenemos una escala sobre mitos de TCA. Entonces, a mayor puntaje, la persona cree más mitos. Ok, tenemos 7 ítems, los cuales puntúan en 5 opciones. 1, 2, 3, 4, 5. Este es totalmente en desacuerdo. Este es en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Este es de acuerdo y este es totalmente de acuerdo. Ok, entonces, el mínimo, el mínimo que una persona podría obtener en esta escala es que marque totalmente en desacuerdo 7 veces. Entonces, el mínimo es 7. Y el máximo va a ser que la persona marque totalmente de acuerdo 7 veces. Entonces es 7 por 5, que son 35. Vamos a ver cuál es el rango entre estos números. 35 menos 7 es 28. Y las clases, que es la cantidad de grupos en los que yo quiero agrupar a la gente, va a ser 3. Entonces, el tamaño de cada clase va a ser igual a 28 sobre 3, que esto es igual a 9,3. Es decir, voy a usar el valor 9 para todos los casos en esta medición que vamos a hacer ahorita. Ese es el valor que voy a utilizar, el 9. Entonces, yo tengo, como dije, 3 niveles. Tengo el nivel bajo, o vamos a ponerle más bien pocos, porque es como que cree pocos mitos, que cree medios mitos, vamos a decir medio, y que cree muchos mitos. Entonces, vamos a ponerle poco, medio y muchos. Es así como lo vamos a nombrar. Ok, entonces, el valor mínimo, la persona que menos cree en mitos va a tener una puntuación de 7, entonces ese es el 7 que va aquí. Y esta escala va a ir desde 7 hasta 7 más 9. 7 más 9 es igual a 16.
Entonces, esta escala va a ir, la gente que puntúe un número entre 7 y 16 va a tener poca creencia en mitos sobre TCA. Este va a empezar en 17 hasta 17 más 9 es 26. Esta va a empezar en 27 hasta el máximo que es 35. Si ustedes suman 27 más 9, les va a dar 36, pero eso es justamente por esta cuestión del redondeo que es lo que está ocurriendo acá. Pero entonces vamos a poner hasta 35. Ok, esto es importante tenerlo claro y en un papelito antes de empezar con este proceso para la recodificación. Entonces, voy a dejarme esto aquí a la par. Es importante que ustedes lo hagan con sus datos y volvemos al SPSS. Aquí, antes de hacer la codificación, vamos a ver esto de mitos sobre TCA y le vamos a dar aquí en analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Vamos a quitar todos estos y voy a ver solamente los mitos sobre el TCA y le voy a dar a aceptar. Al ver esto, voy a ver que tengo 221 valores perdidos y el mínimo es 7 y el máximo es 32. Vean que queda justo dentro de la escala que yo acabo de calcular, hasta 32. Y vean que además esto tiene como una distribución más o menos normal, que eso es una buena señal. Ok, entonces ahora tenemos que recodificar. Lo que voy a hacer es ponerlo aquí, recodificar en distinta variable. ¿Por qué en distinta variable? Es básicamente para tener una escala de puntuación con los números enteros, por así decirlo, y otra donde se diga si eso es bajo, si es medio, si es alto. Entonces lo voy a recodificar en distinta variable y le voy a poner aquí mitos TCA y voy a poner clasificación mitos TCA. Vean que aquí le di cambiar solamente para que diga mitos TCA, de mitos TCA, recalifique, recodifique, perdón, en la variable de resultado que es clasificación mitos TCA. Ahora voy a poner valores antiguos y nuevos. Y aquí en rango voy a poner 7 hasta 16. Valor 1, que va a ser poco. 17 hasta 26, que ese es el valor 2. Y 27 hasta 35, que es 3. Y le voy a dar continuar y le voy a dar aceptar. Aquí lo que me está diciendo es cuál fue la reclasificación que hizo y vean que aquí tengo valores de 1, 2 y 3. Ok. Entonces lo único que me falta es ponerle cuándo es poco, cuándo es mucho y cuándo es medio. Entonces me voy a ir para acá en vista de variables y le voy a poner aquí valores. Valor 1 es poco, 2 es medio, 3 es mucho. Aceptar, lista de datos y aquí podemos ver que dice poco, medio, mucho. Recuerden que esta tecla es para permitirles ver si ustedes quieren el código o el número, ¿verdad? Ok, entonces, hasta este momento era solamente la generación de esta variable de clasificación. Lo que sigue entonces es la generación de las tablas con valores cruzados. En realidad, esto que acabamos de hacer es algo que hicimos también en el video que dura 1 hora sobre del formulario al análisis, algo así. Entonces también pueden ver cómo lo hice en ese video. Aquí en analizar, uno le da estadísticos descriptivos y digamos que solamente queramos ver, ya no esta porque esta ya la vemos, la clasificación. Y le voy a dar a aceptar. Aquí en la clasificación yo puedo ver que tengo mucha gente en medio, poca gente en mucho y más o menos gente en poco, ¿verdad? Sin embargo, yo digo, bueno, pero ¿quién es esa gente? ¿Será que estos son
más hombres que mujeres, esto es gente con mayor riqueza o con menor riqueza, o con mayor educación o con menor educación. Digamos, yo puedo querer pensar cómo es la distribución de la gente que está aquí, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a generar la tabla con variables cruzadas. A pesar de que aquí ven analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, ojo que aquí dice tablas cruzadas. Lo que es cierto es que esto nos llaman tablas cruzadas, porque las tablas no son las que se cruzan, las que se cruzan son las variables. Entonces, formalmente esto en realidad se llama tablas de variables cruzadas. Entonces, en las tablas de variables cruzadas vamos a poner la clasificación en las filas y vamos a poner el sexo, la edad y la educación acá. Em, y voy a pedir que me muestre el gráfico de barras. Vean que en este caso yo no estoy pidiendo aquí en casillas, yo puedo pedir el porcentaje por fila, por columna y por total. Les recomiendo hacerlo justo como lo hicimos en la clase. Primero por fila, o sea, más bien primero sin porcentajes, interpreten. Luego por fila e interpreten. A ese de la fila le agregan el de la columna, que es como lo vamos a ir haciendo ahorita. Interpretan y por último el del total interpretan. ¿Por qué hacerlo así? Porque eso les permite a ustedes ir viendo los datos de poquito a poquito y por tanto que se enreden menos, porque si de una vez piden la tabla con todos los porcentajes, tal vez se enreden más. Entonces le voy a dar aquí continuar, vean que no seleccioné ningún porcentaje y agregué aquí esto que dice mostrar los gráficos en barras agrupadas y le di aceptar. Entonces aquí me sale solamente el resumen del procesamiento de los datos, que es cuántos son válidos y cuántos son perdidos, ¿verdad? Em, y aquí está la tabla. Entonces aquí tengo una tabla de variables cruzadas sobre la clasificación de la creencia en mito sobre el TCA y el sexo, ¿verdad? Entonces tengo 143 hombres que tienen poca creencia en los mitos sobre el TCA. Ojo que parecen ser principalmente mujeres las que creen en los mitos del TCA. Sin embargo, noten que aquí, que de hecho tengo en la muestra más mujeres que hombres. Entonces es importante como no apresurarse a decir, no, son malas mujeres, ¿verdad? Las que creen en mitos sobre el TCA, porque esto no es necesariamente cierto. Si ustedes ven, las distribuciones son similares, es decir, aquí el máximo está en medio, el mínimo está en mucho y el que está en medio está en poco. Entonces las distribuciones son similares para ambos casos, solamente que aquí hay más muestra. Por tanto, estos números son más altos, es lo que tiene sentido. Y el gráfico de barras nos permite ver justamente esa distribución con respecto al sexo. Aquí está con respecto a los grupos de edad, son tres grupos de edad de 18 a 29, de 30 a 49, de 50 a 90, que acá están. Y también aquí está con respecto al nivel educativo, que es primaria o menos, secundaria o universitaria. Ok. Entonces, digamos que ustedes dicen, bueno, pero esto, yo sí necesito comparar poblaciones. Entonces, ¿qué hago? Utilizar porcentajes. Para comparar poblaciones, utilizamos porcentajes. Nos vamos aquí en analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y aquí en casillas, primero vamos a pedir el porcentaje por fila y le vamos a dar continuar y aquí aceptar. Y aquí aparece la primera tabla que es con respecto al sexo. Entonces, esto, perdón, con el sexo con la clasificación de la creencia de mitos sobre el TCA. Entonces, estos son los porcentajes según fila, porque fue lo que yo solicité. Noten que lo que está en las filas es la clasificación de poco, medio y mucho. Entonces, ¿cómo se interpretaría este 42.9? Sería de las personas que tienen poca creencia en mitos sobre el TCA, un 42.9 son hombres. Este 58, de las personas que tienen una creencia media en mitos sobre el TCA, un 58% son mujeres. Este 34 sería de las personas que tienen una creencia, mucha creencia en mitos sobre el TCA, un 31.1 son hombres y un 65.9 son mujeres. Y entonces, este 426, ¿qué es? Es el total de hombres que participaron en la encuesta. Este 500
89 es el total de mujeres que participaron en la encuesta. Este 1100, 1015 es el total de personas en la muestra, o sea, esto es toda la gente que participó. Estos recuentos son que este 33% significa que de toda la gente de la muestra, 333 son, tienen poca creencia sobre los mitos del TCA. Eso es lo que significa esto. Y así sucesivamente. Ok, entonces digamos que ustedes dicen, bueno, con respecto a la fila me queda claro, pero yo quiero saber con respecto a la columna. Entonces vamos a irnos aquí a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y aquí en casillas vamos a darle columna. Uno puede quitar la fila y pedir solamente la columna, pero a mí me parece que para la interpretación de todos los datos es más sencillo tener una sola tabla. Le vamos a dar continuar y aquí está este, el TCA y sexo con respecto a la tabulación cruzada por fila y por columna. Estas de las filas las acabamos de interpretar y ahora dentro de sexo, que sería la columna, lo que decimos es, ojo que esta interpretación se hace con respecto a la fila hasta la columna. Y ahora con respecto a la columna se hace iniciando desde la columna, yo termino en una fila. Entonces, si yo quisiera interpretar ese 33.6, lo que digo es, de los hombres, un 33.6 está en un nivel, perdón, creen poco en mitos sobre TCA. De las mujeres, un 32.3 creen poco en mitos sobre el TCA. Es que como por lo general hablamos de niveles, me enreda decir como está en un nivel poco, no es correcto. Lo correcto es decir que tienen pocos mitos, que creen pocos mitos. Ok. Entonces, este 63.1 es de los hombres, del total de hombres de la muestra, un 63.1 tienen una creencia media en mitos sobre el TCA. De las mujeres de la muestra, del total de mujeres de la muestra, un 63.2 tienen un nivel de creencia media en mitos sobre el TCA. Y así sucesivamente. Esto, bueno, ahorita lo estamos haciendo con esta graficación de sexo, pero aquí está con respecto a los grupos de edad y aquí está también con respecto a los niveles educativos que podrían ser interesantes para ustedes. La interpretación es la misma. Si es por fila, entonces se interpreta por fila. Si es por columna, se interpreta por columna y ya está. El último nivel es agregarle los porcentajes totales. Entonces nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas y acá en casillas agregamos el porcentaje total, continuar, aceptar y tenemos acá las tablas cruzadas. Entonces se interpreta, estas dos se interpretan de la misma manera que hemos interpretado en las otras columnas y por último nos quedaría esta con respecto al total. Esta con respecto al total, básicamente lo que hace es determinar, digamos, la forma en la que se calcula es 143 entre 1015 por 100. Y es así como se calcula esto. Entonces, del total de la muestra, porque vean que es del porcentaje del total de la muestra, un 14.1 son hombres y tienen un nivel, tienen poca creencia sobre mitos sobre el suicidio. Del total de la muestra, un 18.7 son mujeres y tienen poca creencia en mitos sobre el suicidio. Del total de la muestra, un 36.7 son mujeres y tienen una creencia media en mitos sobre el suicidio. Ajá. Este 42%, vean que es del total de la muestra, 42% son hombres. Del total de la muestra, 58% son mujeres. Pero vean que aquí ya no hay clasificación, sino que es del total. Y eso sería, así interpretan los gráficos y así también los generan.
Si tienen alguna pregunta, me pueden consultar con mucho gusto. Y eso sería. Nos vemos. Hasta luego.